Buenas tardes, mi nombre es Jorge Jaramillo. Nosotros somos el grupo conformado por Valeria Yara, Wilmer Ramos, Santiago Rada y mi persona, y venimos a hablarles sobre los árboles de búsqueda MST, ABL y rojo negro. A continuación, mis compañeros van a hacer una descripción detallada del código de cada uno de estos árboles de búsqueda, y luego yo al final daré una conclusión con aplicaciones prácticas y ejemplos reales de aplicativos que utilicen estas tecnologías. ¿Qué es un árbol ABL? Es un tipo especial de árbol binario de búsqueda diseñado para mantenerse equilibrado automáticamente. La clave es que la diferencia de alturas entre los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo es como un máximo de 1, lo cual se le conoce como el factor de equilibrio. ¿Qué ocurre? Al insertar a la derecha, se le resta 1 al balance inicial de 0 y a la izquierda se le suma 1. Este ejemplo muestra cómo cada nodo cumple con la regla del factor de balance ABL al cumplir el factor de equilibrio. Después de cada inserción y las rotaciones necesarias, todos los nodos tienen 1 de 0, menos 1 o 1. Operaciones principales entre un árbol ABL. Inserción. Al insertar un nuevo nodo, el árbol ajusta su estructura mediante rotaciones para mantener el equilibrio. Eliminación. Similar a la inserción, la eliminación de un nodo puede desequilibrar el árbol, lo cual requiere rotaciones para reequilibrarlo. Búsqueda. Se realiza igual que en un árbol binario de búsqueda, comparando el valor buscando con los nodos del árbol de manera iterativa. Tipos de rotaciones para mantener el equilibrio. Rotación izquierda, aplicada cuando un nodo señala el subárbol derecho del subárbol derecho, causando un desequilibrio. Rotación derecha, utilizada cuando un nodo se le añade el subárbol izquierdo del subárbol izquierdo. Rotación izquierda-derecha, que es una combinación. Rotación derecha-izquierda. Aplicaciones de este árbol. Uso en bases de datos para indexar y buscar registros de manera eficiente. Implementación de colecciones en memoria como conjuntos y diccionarios, aplicaciones de software donde las búsquedas optimizadas son cruciales, como en videojuegos de trama o sistemas corporativos. Ventajas de árbol ABL. Autoequilibrado asegurando que el árbol nunca se desvíe, búsquedas más rápidas en comparación con otros árboles como los árboles rojo-negro. La altura del árbol está limitada por logaritmo de n, asegurando una eficiencia. Desventajas de este árbol: complejidad en implementación, factores constantes altos en algunas operaciones, y es menos popular que los árboles rojo-negro debido a las operaciones de inserción y eliminación mucho más complejas. Este código en Java implementa una estructura de datos de árbol ABL. Place Node representa un nodo individual dentro del árbol ABL. Contiene la clave, la altura del nodo y enlaces a los nodos izquierdo y derecho. Su constructor inicializa el nodo con la clave proporcionada y establece la altura inicial de 1. Clave ABL. Principalmente maneja las operaciones en el árbol ABL, incluyendo inserciones y rotaciones para mantener el árbol balanceado. Funciones de utilidad. Está esta que retorna la altura de un nodo o 0 si el nodo es nulo. Y esta que retorna el máximo entre dos enteros, utilizado para calcular la nueva altura después de cada inserción o rotación. Rotaciones para mantener el equilibrio tenemos ResRotate y LeftRotate. Ambos realizan una rotación derecha e izquierda sobre el nodo desbalanceado y actualizan las alturas. Inserción de nodos. Lo hace recursivamente manteniendo las propiedades de un BST. Después de cada inserción, actualiza la altura del nodo y calcula el factor de balance, el cual utiliza para decidir si es necesaria una rotación para equilibrar, manejando 4 casos de desequilibrio, que son izquierda-izquierda, derecha-derecha, izquierda-derecha y derecha-izquierda. Recorrido del árbol. Es un preorder. Imprime los elementos en forma nodo izquierda-derecha, mostrando la clave de cada nodo, lo cual también indica el orden de que los nodos se insertaron y cómo el árbol se balancea. Método main crea un árbol ABL y le inserta varios valores, ilustrando el cómo se mantiene el equilibrio tras cada inserción. Bueno, a mí me corresponde explicar lo que es el árbol de expansión mínima o el árbol de MST. Este es un árbol que se encarga principalmente de hallar el recorrido con el menor peso total posible, o en este caso el recorrido más corto posible. Este peso total se halla con la suma de todos los caminos que se hayan hallado durante este recorrido. ¿Cuáles son las condiciones? En primer lugar, en el grafo resultante debe ser conexo y también no debe haber ningún ciclo en este tipo de árboles. Entonces, como podemos observar, tenemos aquí de ejemplo un grafo que está enumerado, bueno, enumerado, está deletreado cada nodo y vamos a tener la siguiente tabla, el cual es el índice, la arista y el peso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estos árboles tienen dos métodos principales.
Uno es el método Kruskal y el otro es el método Prim. Ok, ¿en qué se diferencian estos dos métodos? Principalmente el método Kruskal se utiliza cuando tenemos ya definido un nodo donde vamos a iniciar. O en este caso iniciamos desde la arista o la unión de nodos que tenga el menor peso. En este caso podríamos iniciar desde I hasta F o de F hasta C. ¿Por qué? Porque la arista que concluye a estos dos tienen un peso de 1. ¿Vale? En este caso el método Prim lo que hace es que podemos iniciar desde cualquier nodo. Tenemos libertad de elegir cualquiera por donde iniciar. Aún así deben cumplirse los requisitos que se han dicho anteriormente, que debe ser conexo y también que no puede haber ningún ciclo. En este caso lo importante es siempre debes iniciar por los caminos que tengan el menor peso. O sea, desde donde inicias, en este caso podríamos iniciar desde F, desde B, desde G. Debes siempre continuar por la arista que tenga el menor peso posible. En este caso yo voy a utilizar el método Prim, que es el método más utilizado en este tipo de árboles, pero realmente, por ejemplo, en este ejemplo, valía la redundancia, se pueden utilizar los dos métodos sin problema. Bueno, este método funciona de la siguiente manera. Vamos a iniciar desde el nodo que queramos, desde el método Prim, obviamente. Entonces vamos a utilizar el nodo B. Desde aquí vamos a buscar siempre el camino más corto que tengamos o nuestro vecino más cercano. En este caso, AB está unido con A, con G, con F y con C. Pero en este caso, B y F son el camino más corto, que tienen un peso de 5. Entonces, en nuestro primer índice anotamos la arista desde B hasta F con un peso de 5. Y vamos trazando nuestro caminito. Después vamos a seguir buscando nuestro camino más corto. Siempre vamos a hacer el recorrido de todos los nodos, pero cumpliendo los requerimientos. Vamos a seguir con F, que sabemos que tiene el camino más corto con I y el camino más corto con C. Entonces, de primeras vamos a marcar nuestro camino con I, lo vamos también a colocar en la tabla, desde F hasta I con un peso de 1, y también desde F hasta C con un peso de 1. Como podemos observar, ya no tenemos más caminos con un peso de 1, así que pasamos a nuestro siguiente peso. Nuestro siguiente peso es 2. Como podemos observar, desde I hasta E hay un camino de peso 2 y todavía no se ha formado ningún ciclo, así que es válido. Entonces lo anotamos que en nuestro índice 4, el camino de I hasta E tiene un peso de 2. Pero también nuestro camino desde F hasta H o desde H hasta F se puede colocar de las dos maneras. También tienen un peso de 2. Entonces también lo anotamos desde H hasta F con un peso de 2. Ya no tenemos más caminos de peso 2, así que pasamos a nuestro siguiente peso, que es el número 3. En este caso hay una irregularidad acá. Tenemos que desde D hasta C o desde C hasta D, es lo mismo, tenemos un camino de peso 3 que es válido porque no se ha repetido, no ha formado ningún ciclo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí también vemos desde H hasta I o desde I hasta H un camino con peso 3. Sin embargo, si lo trazamos, aquí ya estaría formando un ciclo, lo cual no estamos buscando. Entonces se descarta. Ese no se coloca en nuestra tabla. Posteriormente ya no hay más caminos de 3, entonces pasamos a nuestro siguiente peso, que es el peso 4. Desde aquí podemos observar perfectamente que el único que es válido es desde H hasta G. Entonces lo anotamos, o desde G hasta H, es lo mismo, con un peso de 4. Aquí también desde E hasta D hay un camino con peso 4, sin embargo no es válido porque también formaría un ciclo. Finalmente, como último arista o como último camino, tenemos desde G hasta A, que es con un peso de 8, que es nuestro siguiente peso, y ya sería el final del recorrido porque ya recorrimos todos los nodos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer después? Pues todos los pesos que hayamos recolectado los sumamos y obtenemos el peso total. En este caso, el peso de nuestro recorrido es de 26. Ok, si queremos ver nuestro árbol codificado en Java, lo podemos ver de la siguiente manera con el siguiente ejemplo que nos da la página de Geek4Geeks. Una vez creada nuestra clase, vamos a definir el número de vértices que vamos a tener en nuestro ejemplo, que en este caso van a ser 5 vértices en total.
Luego vamos a definir la función que lo que va a hacer es buscar y devolver el índice de vértices con el peso, o bueno, con nuestra llave mínima, que, ojo, no ha sido incluida todavía en nuestro árbol. Bueno, también lo que va a hacer es recibir, por así decirlo, los dos arreglos o dos arrays en este caso como parámetros, los cuales son la llave, la clave o el peso en este caso, que va a almacenar lo que son los pesos como tal, actuales de los vértices, y también va a agregar también otro array que va a indicar si un vértice está incluido o no en este grafo, o bueno, en este árbol, perdón. Luego vamos a crear otra función, la cual va a imprimir como tal el grafo o el árbol ya creado, construido, que está representado también por el array o la lista como tal, parent, como se ve aquí, que esta va a almacenar los vértices padres de cada vértice en nuestro árbol, o bueno, en nuestro subgrafo, por así decirlo. Y también va a almacenar la matriz de adyacencia, que está representada aquí con el nombre de graph, que va a representar los pesos de las aristas. Después vamos a crear nuestra siguiente función, la cual va a permitir, o bueno, primero que nada, va a ser el núcleo de nuestro algoritmo, es el que va a implementar lo que es el método prim y lo que lo va a diferenciar del método Kruskal de este código. Entonces, lo que va a hacer es tomar como argumento la matriz de adyacencia. Sí, va a tomar como argumento la matriz de adyacencia del grafo. Luego crea y llena tres arreglos o tres arrays como tal. La de los padres, la de la llave o las claves como tal, o el peso, y también el seteo, o bueno, también eh, la inclusión del vértice como tal en el grafo. Después lo que va a hacer es iterar, por así decirlo, iterar sobre los vértices para construir como tal el subgrafo, o bueno, nuestro árbol, haciendo uso del algoritmo de prim. Finalmente tenemos nuestra última función, que en este caso va a ser el main, que como tal es la entrada de los datos de nuestro programa. Entonces, lo que va a hacer es crear una instancia de nuestra clase, de la clase del árbol de MST, y va a inicializar la matriz que representa el grafo como tal ponderado ya, y que está llamado por el método de primMST, que es la función anterior que he explicado. Lo que va a hacer es encontrar como tal el árbol y lo va a imprimir posteriormente. Bueno, esto es una explicación a grosso modo de cómo funciona el código con el método prim. Con el método Kruskal funciona de otra manera, pero ya no alcanzaría el tiempo, entonces espero que haya servido esta explicación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Ramos. Yo les voy a presentar qué es un árbol ABL. Cabe decir que las ilustraciones y código que voy a presentar no son de mi autoría, sino que son de la página Git4Gits. Resultado de esto, podemos comenzar. Un árbol ABL es una clase de árbol ABB, el cual tiene en su caso algo llamado equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Es la diferencia del máximo de aristas o nodos a la derecha menos la cantidad de nodos que hay a la izquierda. Vamos a dar un ejemplo con este nodo de acá, el nodo raíz 13. Tiene un equilibrio de -1 debido a que la cantidad de nodos que hay en la derecha es 2 y la cantidad de nodos que hay a la izquierda son 3. Esto significa que tiene un peso y una inclinación de -1 hacia las aristas o o podemos llamarlo subárbol de la parte izquierda. ¿Okay? Una gran prioridad en este árbol es que su equilibrio no puede ser diferente de -1, 0 o 1. Si el equilibrio es mayor que estos valores, no es diferente a estos valores, se van a requerir hacer los siguientes cambios. Cuando digo cambios, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, tenemos aquí un árbol ABL sin violar su norma de equilibrio de -1, 0 o 1. No hay ningún valor que sea diferente a esos valores en esta parte. Pero entonces, al insertar un nodo con valor 3,
les voy a decir aquí, 13, 10, aquí está el nodo 3. Lo que se va a hacer ahora es hacer una rotación hacia la derecha. ¿Por qué? Porque vemos aquí que, que el equilibrio es de -2. Y como ya dijimos, el equilibrio no puede ser diferente de los valores -1, 0 o 1. Entonces se hace una rotación a la izquierda, a la derecha, en donde como su nombre indica, el nodo afectado, que es en este caso -2, va a pasar a la derecha de este nodo, como podemos ver aquí en la imagen resultante. Y su posición va a ser intercambiada por el nodo que esté anterior a este, que en este caso -5. Y como podemos ver, ya aquí este árbol cumple con la característica de un árbol ABL. En este otro caso, tenemos un árbol ABL, en el cual se le va a insertar un nodo de valor 45. Como podemos ver aquí, 45 es mayor que 30, mayor que 35, mayor que 40 y mayor que 45. Pero al insertar este valor 45, otra vez el equilibrio, en este caso en el nodo raíz, se vuelve +2. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se hace una rotación hacia la izquierda. ¿Qué se caracteriza esto? Como ya habíamos charlado antes, el nodo afectado rota hacia la izquierda, como dije. Y entonces el nodo anterior a este pasa a la posición en la que estaba el nodo anterior, que en este caso, el 35, va a pasar a donde estaba el nodo raíz, que en este caso era el 30. Pero entonces se dirán, ¿qué pasa con este nodo que tenemos aquí? Que es un nodo que está a la izquierda y está asociado ya con este 35. Pues entonces, al hacer la rotación hacia la izquierda, entonces ahora este valor de 32 pasa a ser del nodo que se haya rotado. En este caso, como el 32 es mayor que 30, pasa a ser una arista derecha, indicando que es mayor que este nodo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? En este caso, al insertar un nodo 7 en este árbol ABL, se crea un desequilibrio en el nodo 10 y en el nodo raíz 13. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el nodo predecesor de este, el que le sigue, mejor dicho, tiene signo diferente al nodo 10. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Lo primero que se hace es que se cambia el signo al del valor que ya esté desequilibrado, que en este caso -2. Por lo tanto, se hace primero una rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, me disculpo, en donde ahora el 6 pasa a tomar la posición del 5 y el 5 pasa a tomar la posición del 4, y así corriéndolos hacia la izquierda. Y entonces ahora sí se procede a hacer una rotación hacia la derecha, en donde ahora el 6 ocupa la posición del 10 y el 10 ocupa la posición del 11, para que entonces haya un equilibrio en esta rama de acá. Y que al sumarse la rama derecha, que son 2, más la rama izquierda, que en este caso son 3, ya de un equilibrio -1, que ya es ser aceptado. En este último caso, que no me voy a extender mucho, insertamos en este árbol VL un nodo de valor 15. Y en este valor, el nodo de valor 15 termina en esta parte de acá, que está a la derecha, y menor a 16, por lo tanto termina a la izquierda del nodo 16, o sea, creando una subrama a la izquierda. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Como esta vez tenemos un nodo desequilibrado con signo positivo, y en este caso un nodo que no se puede ver, pero tiene un signo negativo, lo que se hace ahora es hacer una rotación hacia la derecha, haciendo que este 15 de acá rote y ocupe la posición del 16, y el 16 ahora pase a tomar otra posición, que en este caso va a ser la siguiente a la posición 15, demostrando que el 16 es mayor que 15, todavía siguiendo una lógica. Y ahora, como podemos ver, el +2, y ahora tiene un equilibrio con este -1, que en este caso es el valor que requerimos. Ahora rotamos hacia la izquierda, aquí ahora el 15 toma la posición del 9, y el 9 ahora, como es un nodo que es menor a 15, pasa hacia la izquierda. Y ahora, al sumar los nodos que hay, en este caso 1, 2, 3, y en los nodos de la derecha 1, 2 y 3, nos da como resultado un equilibrio de 0. Por lo tanto, se está cumpliendo el equilibrio en un árbol VL. Ok, tenemos la solución aquí ya, el código escrito en Java, en donde tenemos la función que va a retornar la altura de ese nodo, el nodo de parámetro, el cual que si el nodo es nulo, pues retornará que su altura sea 0, mientras que de lo contrario, si no lo es, va a retornar su altura, que ya sea 1, -1, o también incluso puede ser 0 también. La función node right rotate, que tiene como parámetro nodo y, lo que va a hacer es girar a la derecha ese nodo. ¿Cómo se hace? Pues tenemos dos instancias, que es nodo X, que va a ser igual a la izquierda del nodo Y, y nodo T2, que va a ser igual a la
derecha del nodo X. Y ahora, aquí tenemos que la derecha, la derecha del X va a ser igual al nodo Y, mientras que la izquierda del nodo Y va a ser igual a T2, que es el nodo que tenemos acá. Y por último, se actualizan las alturas del nodo Y y el nodo X. Y se retorna X. Lo mismo funciona con la misma lógica, es con el nodo, que es con la función para rotar hacia la izquierda. Solamente que nos pide un nodo X. Y nos retorna el nodo Y. Y lo mismo, nos utiliza sus pesos y nos tenemos su perform de rotation. Ahora, tenemos la función getBalance, que lo que nos va a hacer es calcular el balance que yo ya les había dicho. Este balance, como ya dije, no puede ser diferente de -1, 0 o 1. Ahora, tenemos esta función booleana, que lo que va a decirnos es si el nodo está balanceado. Y por lo tanto, si todos los nodos están balanceados, por lo tanto, el árbol está balanceado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle el nodo root. Este puede ser cualquier nodo, pero le decimos root. O sea que también tiene que ser, se va a determinar desde el nodo root. Vamos a tener dos int que va a ser la altura izquierda y la altura derecha. Después vamos a verificar si ese nodo es nulo. Si es nulo, pues que retorne true, porque cuando un nodo es nulo, su altura es 0. Ahora, aquí, de lo contrario. Entonces, la altura de la izquierda va a ser igual a la altura del nodo que tengamos acá. Y lo mismo pasa con la altura de la derecha, que va a ser igual a la altura de este mismo nodo. Y por último, ahora aquí con este if se va a verificar si cumple la condición de que el nodo esté balanceado. Si lo está, retornará true. De lo contrario, retornará false. Y ya llegamos a la última función, en donde esta función va a insertar un nodo en el árbol ALB. Ahora, si no tenemos un árbol, entonces va a crear uno y su primer dato va a ser data, que le hayamos colocado. De lo contrario, si ya tenemos un árbol creado, entonces si la data es menor al nodo.data, o sea, la data que ya tiene el nodo, entonces el nodo, la izquierda de ese nodo, o sea, el subárbol izquierdo de ese nodo va a ser igual a la función recursiva con los parámetros nodo.left y data. De lo contrario, si data es mayor a la data interna del nodo que hayamos metido, entonces el nodo derecho, o sea, el subárbol de la derecha va a ser igual insert to element not write data. O sea, la función recursiva. Como podemos ver, todo esto es una función recursiva. De lo contrario, si no es la data no es ni mayor ni menor, no se hace nada y se retorna ese mismo nodo. Y por última parte, actualizamos la altura y obtenemos el balance de ese nodo, que es lo importante. Porque entonces, aquí es y estas últimas partes serían los casos en donde el nodo va a equilibrarse. Por ejemplo, tenemos el caso de rotación hacia la izquierda, el caso de rotación hacia la derecha, el caso de rotación izquierda-derecha y el caso de derecha-izquierda. Y por lo último, aquí como van a ver, está retornando la función respectiva para ese caso. Ahora, hasta aquí terminamos. Muchas gracias por ver este video. Bueno, para empezar las aplicaciones empezaremos con los árboles ABL con sus ejemplos aplicados. Estos árboles son muy prácticos para el uso y manejo de bases de datos, sobre todo porque se centran en optimizar la búsqueda de información y la recuperación de esta misma, así como abrir atajos para que sea mucho más fácil llegar a un punto que se quiere lograr, por ejemplo, en una base de datos. Por eso mismo estos árboles son utilizados muchos para el análisis de grandes cantidades de información en empresas y también para análisis heurístico, ya que no solamente se puede hacer una recopilación de la información gracias a estos árboles, sino que el análisis de esta y el procesamiento es muchísimo más rápido. Por eso que utilizan empresas de seguridad, también desarrollos de IA, pero el ejemplo práctico que nosotros vamos a escoger es el de PostgreSQL, que es una empresa que maneja bases de datos. Esta empresa utiliza árboles ABL en su código para optimizar el manejo de la información, ya que como es una página que almacena grandes cantidades de esta misma, el proceso de recuperación de esta o de abstracción de esta para el usuario es muy lento. Y estos árboles lo que hacen es lograr que el recorrido de esta desde un punto deseado a otro sea muchísimo más rápido. Ahora hablaremos
de los ejemplos aplicados de los árboles rojo-negro. Esos son muy parecidos a los árboles ABL, pero estos son mucho más útiles a la hora de hacer estas búsquedas de información, pero en tiempo real. ¿Por qué? Porque son capaces de adaptarse y analizar los cambios que hacen en este mismo de manera mucho más rápida que los árboles ABL. Por eso se utiliza mucho en programas de búsqueda de tiempo real, así mismo como en compiladores. Es decir, que si combinamos esta compilación de información con búsquedas en tiempo real, claramente nos dan motores de búsqueda. Y por eso nuestro ejemplo práctico es Elasticsearch, que es un motor de búsqueda muy parecido a Google, el cual utiliza estos árboles rojo-negro para dar un resultado de información y de búsqueda exacto y muy acercado al que quiera el usuario y sobre todo que sea de la manera más rápida posible. Ahora hablaremos de las aplicaciones de los árboles MST. Estos son los árboles más completos a la hora de realizar un programa de desarrollo web que tenga que ver con la optimización de recursos, ya que se consta básicamente en eso, en ahorrar caminos, ahorrar y buscar la manera más rápida de llegar de un punto a otro. Y esto se puede ver aplicado obviamente en infraestructura de software, como en redes de comunicación, en conexión de bases de datos, e inclusive armando grafos, conexión de nodos, pero también se puede llegar a utilizar estos árboles MST con infraestructura real, es decir, en distribución de recursos como por ejemplo en las redes de comunicación, pero de manera física, conectando cableados de redes de comunicación, cableados de circuito, de la manera más efectiva posible, utilizando la menor cantidad de fibra. Es decir, este es un árbol que se utiliza mucho para ahorrar recursos, y es decir, ahorrar dineros. Muchísimas empresas, casi todas, utilizan este tipo de árboles para agilizar y sobre todo optimizar y evitar que se malversen y se malgasten recursos en la empresa. Pero el ejemplo en el que yo quise basar estos árboles es que son también muy utilizados en la creación de juegos de estrategia, ya que existen muchísimos juegos de estrategia ahora mismo que tienen como objetivo a realizar una acción en cierto número de pasos y estos pasos siempre tienen una solución, que es la más óptima. Y para hallar esta forma óptima se utilizan árboles MST. El juego que yo quise utilizar como ejemplo es Into the Breach, que es un juego un poco antiguo, el cual consta de realizar movimientos con ciertas fichas para llegar a un resultado deseado. Y se ve beneficiado o recompensado al jugador cuando estos movimientos se hacen en la mínima cantidad de pasos posibles. Con este árbol MST se puede calcular y diseñar un camino para que se cumplan las condiciones que nosotros deseamos. Se utiliza también mucho en sistemas de navegación como Google Maps o Waze, ya que nosotros damos una ruta y buscan siempre el camino más corto cuando nosotros lo especificamos. Y esto ha sido las aplicaciones de los tres árboles que nosotros vimos anteriormente con mis compañeros y espero que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.